He aprendido a lo largo de los años que los retos no son un obstáculo diseñado para destruirnos, sino un campo de entrenamiento que Dios y la vida colocan frente a nosotros para transformarnos en alguien diferente. Y quiero comenzar diciéndote algo que quizá pueda sacudirte. Si hoy tienes un reto frente a ti, no es una casualidad, es una invitación. Sí, una invitación para crecer, para descubrir de qué estás hecho y para mostrarte a ti mismo que puedes llegar mucho más lejos de lo que has imaginado. Cuando era más joven, yo pensaba que los retos eran maldiciones disfrazadas, cargas injustas que me impedían avanzar. Pero con el tiempo, comprendí que eran exactamente lo contrario. Los retos son la prueba que valida tu deseo de cambiar. Son la evidencia que mide tu compromiso real con tu futuro. Y cada vez que decides no enfrentarlos, cada vez que eliges la comodidad en lugar de la dificultad, estás rechazando la oportunidad de convertirte en la persona que podrías llegar a ser. Mira, todo lo que deseas en tu vida está escondido detrás de un reto. Si quieres éxito, está del otro lado de la disciplina. Si quieres abundancia, está del otro lado de la constancia. Si quieres paz, está del otro lado de enfrentar esos temores que te paralizan. El problema es que muchos quieren la recompensa sin el precio, quieren el fruto sin la semilla, quieren la cosecha sin el trabajo de la siembra. Y yo descubrí que esa ecuación no existe. La vida no funciona así. Déjame confesarte algo. Hubo momentos en los que yo también intenté escapar. Creí que si ignoraba mis problemas, de alguna manera se desvanecerían. Pero lo único que sucedió fue que esos mismos problemas crecieron, se hicieron más grandes, más pesados, hasta que me obligaron a mirarlos de frente. Y entendí la lección. Lo que no enfrentas, te persigue. Lo que no resuelves, se multiplica. Y lo que postergas hoy, será el muro que mañana te impida avanzar. Por eso, aprendí a obligarme. Sí, obligarme. Porque no siempre tendrás ganas de enfrentar los retos. No siempre sentirás la motivación de hacerlo. Pero si dependes de tus ganas, fracasarás. El secreto está en la obligación que te impones a ti mismo, en esa voz interna que te dice, aunque no quieras, lo harás. Aunque tengas miedo, lo enfrentarás. Aunque te duela, no retrocederás. Esa es la actitud que cambia destinos. Y quiero que entiendas esto. Cuando te obligas a enfrentar tus retos, suceden cosas que no imaginabas. Primero, te descubres. Te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas, que tu mente puede resistir más de lo que creías y que tu corazón puede aguantar más de lo que habías probado. Luego, algo más profundo ocurre. Tu carácter se moldea. Cada reto que enfrentas y superas se convierte en una pieza más de tu grandeza interior. Y lo tercero que sucede es mágico. La vida comienza a recompensarte, porque la vida no premia a los soñadores pasivos, premia a los valientes que se atreven a actuar. Cada vez que enfrentas un reto, aunque sea pequeño, estás entrenando a tu espíritu. Y con cada entrenamiento, ganas un músculo invisible que se llama confianza. Y créeme, cuando confías en ti mismo, todo cambia. Caminas distinto, hablas distinto, piensas distinto. La gente lo nota, el mundo lo reconoce y las oportunidades comienzan a abrirse frente a ti porque proyectas la seguridad de alguien que no teme al desafío. Ahora bien, hay quienes me dicen, Jim, pero es difícil, duele, me cansa. Claro que sí. ¿Y qué esperabas? El precio del éxito nunca es barato. Si fuera sencillo, todos lo tendrían. Pero déjame repetirte algo que me cambió la vida. El dolor de enfrentar un reto es temporal, pero el dolor de huir de él es permanente. Y yo decidí vivir con el primer dolor, ese que transforma, no con el segundo.
ese que mata lentamente el alma. Recuerda esto, los retos no están diseñados para detenerte, están puestos ahí para probarte. Son el filtro de la vida. Si no pasas la prueba, no accedes a la recompensa. Pero si te atreves, si te obligas, si aunque tiemblen tus rodillas decides avanzar, entonces algo grandioso sucede. Descubres que estabas hecho para mucho más de lo que creías, y cada reto que superes será la evidencia de que tu destino está en tus manos. La pregunta es, ¿te obligarás hoy a enfrentarlos o permitirás que te dominen y te roben la vida que podrías haber vivido? Yo aprendí que en la vida existen dos caminos, el camino fácil, el que muchos escogen, y el camino difícil, el que pocos se atreven a tomar. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre ambos? El camino fácil te da una falsa comodidad hoy, pero te cobra un precio altísimo mañana. En cambio, el camino difícil duele en el presente, pero abre puertas que no podrías imaginar en el futuro. Ese es el secreto que descubrí. Obligarme a enfrentar los retos, aunque me doliera, porque sabía que ese dolor era inversión y no desperdicio. Déjame ser honesto contigo. Nadie se libra de los retos. Nadie. No importa quién seas, cuánto dinero tengas, qué apellido cargues o qué lugar ocupes en la sociedad. Todos tenemos batallas que librar, montañas que escalar, gigantes que derrotar. Pero la diferencia entre los que triunfan y los que se quedan estancados no es la cantidad de retos, sino la actitud frente a ellos. Unos corren, otros se enfrentan. Unos se esconden, otros avanzan. Unos se justifican, otros se obligan. Y créeme, los que se obligan son los que alcanzan la vida que soñaron. Yo también tuve momentos en los que quise rendirme. Hubo noches enteras en las que pensaba, ¿y si abandono? ¿Y si mejor me conformo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Pero había algo dentro de mí que no me dejaba quedarme tirado. Esa voz interior que me decía, Jim, levántate. Jim, no naciste para rendirte. Jim, este reto no es tu enemigo, es tu maestro. Y cada vez que escuchaba esa voz y me obligaba a seguir, al otro lado encontraba una recompensa que me confirmaba que valía la pena. Y aquí está otra gran verdad que aprendí. Los retos te preparan para cosas más grandes. Muchas veces, lo que hoy enfrentas no es más que un ensayo de lo que vendrá mañana. Si no pasas la prueba pequeña, ¿cómo esperar que la vida te confíe una prueba mayor? Si no vences al león en tu juventud, ¿cómo vencerás a los gigantes cuando llegue el momento? Es así como funciona el crecimiento. Reto tras reto, paso tras paso, dolor tras dolor, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que la versión débil de ti quedó en el pasado y que ahora eres alguien más fuerte, más sabio, más preparado. Quiero que entiendas esto con claridad. Cuando te obligas a enfrentar tus retos, se produce en tu vida una transformación interna que ningún libro, ningún consejo y ninguna teoría podría darte, porque el conocimiento puede iluminarte, pero solo la experiencia puede forjarte. Y la experiencia nace en la batalla, en la incomodidad, en ese momento donde tienes que decidir si huyes o te quedas, si retrocedes o avanzas. Ahí, en ese instante, es donde se forja el carácter que determina tu destino. Ahora, permíteme hablarte de algo aún más profundo. Cuando tú enfrentas tus retos, no solo cambias tú, también cambia tu entorno. Tu familia lo nota, tus amigos lo perciben, tus hijos lo aprenden. Porque enfrentar retos no es solo un acto personal, es un legado. Lo que decides hoy se convierte en la inspiración de alguien mañana. Tal vez no lo sepas, pero alguien está mirando cómo vives, cómo luchas, cómo te levantas después de caer. Y si te obligas a vencer, les estás mostrando a otros que ellos también pueden hacerlo. Recuerdo una frase que me acompañó por años.
Dios no te dará un reto mayor del que puedes soportar. Y vaya que probó ser verdad, porque cada vez que me sentía al límite, cada vez que creía que no podía más, al obligarme a seguir descubría que todavía había fuerza en mí que no conocía. Y ahí entendí que los retos no son para destruirnos, son para revelarnos. No revelan lo que quieres ser, sino lo que ya eres en esencia, solo que aún no lo habías puesto a prueba. Mira, el éxito no llega porque la vida te dé un trato especial. El éxito llega porque decides no rendirte en medio de la batalla. Y cada batalla que enfrentas y superas es como una moneda que acumulas en tu cuenta de carácter. Un día, esa cuenta se llena tanto que empiezas a ver los frutos. Mejores oportunidades, mayor confianza, relaciones más sólidas, un propósito más claro. Pero todo comenzó con algo sencillo: obligarte a enfrentar lo que temías. Y aquí, quiero darte un consejo que me transformó. No esperes a sentirte listo para enfrentar un reto. Nunca te sentirás completamente preparado. Nunca tendrás todo bajo control. La preparación es importante, sí, pero la verdadera fuerza aparece cuando te lanzas, cuando das el paso aunque tiemble el suelo bajo tus pies, porque es en la acción donde la vida te enseña lo que la teoría nunca podría. ¿Quieres saber lo que realmente sucede cuando te obligas a enfrentar tus retos? Sucede que rompes cadenas invisibles, esas cadenas que te mantenían atado al miedo, a la mediocridad, a la duda. Sucede que tu vida empieza a tomar un nuevo rumbo, porque ahora no eres esclavo de las circunstancias, eres capitán de tu destino. Y sucede lo más importante, que empiezas a vivir con dignidad, con esa satisfacción profunda de saber que, pase lo que pase, tú diste la cara, tú luchaste, tú no corriste. Déjame confesarte algo que marcó un antes y un después en mi vida. Descubrí que los retos no desaparecen cuando los ignoras. Todo lo contrario, se hacen más grandes. Es como una sombra. Si le das la espalda, parece crecer, pero si la enfrentas, se achica. Así son los retos. Yo pasé años intentando esquivar algunos, pensando que el tiempo los resolvería por sí mismo, pero lo único que conseguí fue alargar mi sufrimiento. Fue entonces cuando entendí: el tiempo no cura los retos no enfrentados, los multiplica. Por eso, tomé una decisión que cambió el rumbo de mi destino: obligarme a mirarlos de frente. No esperar a tener ganas, no esperar a estar motivado, no esperar a sentirme fuerte. No, decidí que la obligación sería más fuerte que mis emociones. Y esa fue una de las lecciones más poderosas que la vida me dio. La disciplina supera al estado de ánimo, porque los estados de ánimo cambian, suben y bajan como las olas del mar. Pero la disciplina, esa obligación interna que te impones, permanece firme, incluso cuando todo lo demás tambalea. Te lo diré de esta forma: si esperas a sentir motivación para enfrentar tus retos, fracasarás. La motivación es un visitante caprichoso. A veces aparece, a veces no. Pero la disciplina, cuando la cultivas, se convierte en un huésped permanente. Y fue esa disciplina la que me sostuvo en los momentos más oscuros, cuando el miedo me paralizaba y las dudas me devoraban. Ahora bien, ¿qué sucede en lo más profundo cuando te obligas a enfrentar lo que parece imposible? Lo que sucede es que tu mente empieza a transformarse. Te das cuenta de que tu cerebro, esa máquina maravillosa que Dios te dio, se acostumbra a lo que lo alimentas. Si lo alimentas con excusas, aprenderá a justificarse. Pero si lo alimentas con acción, aunque sea forzada al principio, aprenderá a obedecer tus decisiones y no tus emociones. Y cuando tu mente aprende a obedecer tu voluntad, entonces ya no hay reto que pueda detenerte. Yo pasé de ser alguien que huía de las dificultades a alguien que las buscaba como oportunidades de crecimiento. Sí,
Escuchaste bien, las buscaba, porque entendí que cada reto superado era un escalón más hacia la grandeza. Y cada vez que me obligaba a dar un paso más, incluso cuando no quería, la vida me recompensaba con un regalo: confianza, sabiduría, fortaleza, claridad. Déjame compartirte algo más. Obligarte a enfrentar tus retos también desenmascara tus verdaderas capacidades, porque muchas veces no es que no puedas, es que nunca lo has intentado con toda tu fuerza. Muchos viven engañados creyendo que su límite es más bajo de lo que realmente es. Y yo descubrí que mis límites estaban mucho más lejos de lo que imaginaba. La única manera de comprobarlo fue empujándome más allá de lo cómodo, obligándome a seguir cuando todo en mí gritaba que me detuviera. Y lo sorprendente fue esto: cada vez que cruzaba esa línea invisible donde creía que ya no podía más, aparecía una nueva fuerza dentro de mí, como si Dios mismo me dijera: ¿ves? Yo puse más en ti de lo que piensas. Solo necesitabas enfrentarlo para descubrirlo. Esa fue una revelación que me acompañó toda la vida. Quiero que lo pienses conmigo. ¿Cuántas veces en tu vida has abandonado justo antes de descubrir tu verdadera fuerza? ¿Cuántas veces retrocediste cuando estabas a centímetros de tu mayor victoria? Ese es el drama de muchos. Dejan que el miedo y la comodidad los detenga en la antesala de un milagro. Yo decidí que no viviría así. Decidí obligarme a llegar hasta el final, a enfrentar el reto completo, porque sabía que detrás del dolor siempre había una recompensa esperando por mí. Y aquí hay otra verdad que aprendí: los retos no se enfrentan una sola vez. La vida es una serie interminable de pruebas. Pasas una y otra aparece. Superas una montaña y otra más grande se levanta frente a ti. Pero no te desanimes. Eso no es maldición, es progreso, porque cada nueva montaña significa que has crecido lo suficiente para que la vida te confíe un desafío mayor. Y mientras más retos enfrentas, más preparado estás para sostener lo que has soñado. Mira, si sueñas con grandes recompensas, debes aceptar grandes retos. Esa es la regla. La vida no te dará riquezas, éxito, paz o influencia si no demuestras ser digno de ellas. Y la manera de demostrarlo es simple: obligándote a enfrentar los obstáculos que aparecen en tu camino. Yo entendí que el verdadero valor de un reto no está en lo que conquistas, sino en lo que te conviertes en el proceso, porque al final, el logro material o externo se puede perder, pero lo que se queda contigo es el carácter, la fortaleza, la confianza que adquiriste. Eso nadie te lo puede quitar. Ese es el verdadero tesoro de enfrentar los retos. Quiero que lo veas así. Cada reto es como un fuego. Si huyes de él, nunca sabrás cuánto calor puedes resistir. Pero si lo atraviesas, no solo sobrevives, sino que sales purificado, más fuerte, más sólido. Y la próxima vez que un nuevo fuego aparezca, ya no lo temes, porque recuerdas que el anterior no te destruyó, te construyó. Y aquí está lo más inspirador. Cuando te obligas a enfrentar tus retos, la vida empieza a confiar en ti. Sí, como si la vida misma te dijera: ahora sé que estás listo. Ahora sé que puedo darte más. Y eso es lo que abre las puertas a niveles que antes parecían imposibles. Yo descubrí que enfrentar los retos no solo era una cuestión de valentía, sino también de identidad. Porque cada vez que huyes de un reto, algo dentro de ti se rompe. Tu confianza se debilita, tu visión se nubla, tu autoestima se deteriora. Pero cada vez que decides enfrentarlo, aunque tiemble tu corazón, tu identidad se fortalece. Empiezas a verte como alguien capaz, como alguien digno de respeto, como alguien que puede sostener la vida que sueña. Déjame confesarte algo.
Muchas veces no era mi talento lo que me mantenía en pie. Era mi decisión. Sí, mi decisión de obligarme a seguir, aunque no supiera cómo, aunque no tuviera todas las respuestas, aunque no me sintiera preparado, porque entendí que la preparación perfecta no existe, que la claridad total nunca llega. Lo único que tienes es la oportunidad de dar el paso hoy, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, y cada vez que daba ese paso, descubrí algo extraordinario. La claridad llega en el camino, no antes de comenzar. ¿Ves? Muchos esperan a que la vida les muestre todo el mapa antes de moverse, pero la vida no funciona así. La vida te da la primera linterna, y solo cuando avanzas, se ilumina el siguiente tramo. Eso aprendí con mis propios golpes. Si no me hubiera obligado a empezar, me habría quedado esperando eternamente en la oscuridad. Ahora quiero hablarte de algo esencial: el miedo. El miedo fue mi mayor enemigo durante mucho tiempo. Me decía al oído: no puedes, no eres suficiente, fracasarás. Y yo le creí muchas veces, pero un día entendí que el miedo no es una señal para detenerse, es una señal de que estás en el camino correcto. Porque el miedo solo aparece cuando lo que está frente a ti realmente importa. El miedo es la evidencia de que estás a punto de crecer, que decides no rendirte. Estás acumulando esas pequeñas victorias que un día se convierten en una vida extraordinaria. Y ahí descubrí algo que me cambió la vida. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. ¿Y cómo se construye el coraje? Obligándote a enfrentar lo que temes. Cada vez que lo haces, el miedo pierde poder sobre ti. Yo me di cuenta de que el miedo nunca desaparece por completo, pero se vuelve más pequeño, más manejable, hasta que un día ya no gobierna tus decisiones. Te diré otra verdad: cuando no enfrentas tus retos, ellos te persiguen, pero cuando los enfrentas, ellos te empujan hacia adelante. Sí, porque cada reto contiene una lección escondida, un regalo disfrazado, y ese regalo solo se revela cuando tienes el valor de atravesarlo. Yo empecé a ver mis retos como escalones. Al principio parecían muros imposibles, pero cuando me obligaba a subirlos, me daba cuenta de que eran peldaños que me llevaban más alto. Y lo interesante es que cada escalón te da una vista diferente. Desde arriba, lo que antes parecía insuperable se ve pequeño, casi insignificante, y entonces entiendes que nunca fue tan grande el reto. Lo grande era el miedo en tu mente. Déjame contarte algo que descubrí. Obligarte a enfrentar tus retos también transforma la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando cumples lo que dijiste que harías, cuando te demuestras a ti mismo que puedes, naces de nuevo en tu interior. Es como si algo en ti dijera: ahora sí puedo confiar en mí. Ahora sé que lo que digo lo cumplo. Y créeme, esa confianza es más valiosa que el oro, porque el verdadero éxito no comienza con lo que logras afuera, comienza con la confianza que construyes adentro. Yo también aprendí que los retos no duran para siempre. Esa fue una revelación que me dio paz. En medio de la tormenta, parecía que el dolor sería eterno, que la dificultad nunca se acabaría. Pero una y otra vez comprobé que los retos son temporales. Pasan, tienen un inicio y un final. Y cuando lo entiendes, puedes resistir un poco más, porque sabes que el dolor es pasajero, pero la victoria es permanente. Y quiero decirte esto con total honestidad. Lo que más me duele de las personas no es que tengan retos, porque eso lo tenemos todos. Lo que me duele es ver cómo muchos se rinden demasiado pronto. Renuncian justo antes de que la vida les muestre lo que había preparado para ellos. Es como un minero que cava y cava, y cuando está a centímetros del diamante, decide dejar la pala. ¡Qué tragedia tan grande
es rendirse en la antesala del triunfo. Por eso yo me prometí a mí mismo que nunca soltaría la pala antes de tiempo, que siempre me obligaría a dar un golpe más, un esfuerzo más, un intento más, porque no sabes si tu próxima acción es la que abrirá la puerta del cambio. No sabes si tu próximo paso es el que revelará la recompensa que has estado esperando durante años. Y aquí hay algo poderoso. Cuando te obligas a enfrentar tus retos una y otra vez, empiezas a crear un hábito. Y ese hábito se convierte en tu nueva naturaleza. Ya no eres alguien que huye, eres alguien que enfrenta. Ya no eres alguien que se esconde, eres alguien que avanza. Y cuando llegas a ese punto, la vida ya no puede detenerte, porque te has convertido en imparable. Mira, la grandeza no nace de un acto aislado, nace de la repetición constante de pequeñas victorias contra tus propios temores. Y cada vez que eliges obligarte, cada vez yo quiero que lo recuerdes siempre. No eres definido por los retos que enfrentas, sino por la manera en que respondes a ellos. Y cuando eliges enfrentarlos, cuando decides obligarte a superarlos, entonces la vida te muestra lo que siempre estuvo reservado para ti. Un futuro más grande, más pleno, más digno de tu verdadero potencial. Déjame insistir en algo que transformó completamente mi manera de ver la vida. Los retos no son castigos, son privilegios. Sí, aunque suene extraño, porque el hecho de que enfrentes un reto significa que la vida está confiando en ti, que te está diciendo, tú puedes con esto, yo sé lo que deposité dentro de ti y por eso te entrego esta prueba. Y cuando cambié esa perspectiva, empecé a ver los retos no como enemigos, sino como aliados disfrazados. Ahora bien, no te voy a mentir, hay momentos en los que el reto parece demasiado grande, en los que la carga parece insoportable. Yo también lloré en silencio muchas veces. Me pregunté si realmente podría con lo que tenía delante. Y en esos instantes, la tentación de huir era enorme. Pero ahí fue cuando más me obligué, porque entendí que si cedía al impulso de correr, perdería no solo la batalla, sino también la confianza en mí mismo. Y aquí está la clave. Cada vez que te obligas a enfrentar lo que temes, rompes una cadena interna. Sí, una cadena invisible que te mantenía atado a la duda, a la mediocridad, a la inseguridad. Y créeme, cada cadena rota es una victoria que cambia tu manera de caminar por la vida. Yo pasé de caminar encorvado por el peso de mis problemas, a caminar erguido porque sabía que dentro de mí había un guerrero que ya no se dejaba dominar por los retos. Permíteme decirte algo más. Cuando no enfrentas tus retos, ellos terminan enfrentándote a ti. Se convierten en gigantes que crecen con el tiempo y un día se plantan frente a ti, mucho más grandes de lo que eran al principio. Yo aprendí a no permitir eso. Aprendí a atacar mis retos en cuanto aparecían, aunque me doliera, aunque me incomodara, porque sabía que, mientras más pronto los enfrentara, más rápido me harían crecer. Y descubrí otro principio poderoso. Los retos no solo prueban tu fuerza, también revelan tu fe. Porque cuando todo parece oscuro, cuando no ves salida, necesitas creer que hay algo más grande que tú sosteniéndote. Yo encontré en Dios esa fortaleza. Muchas veces, cuando mis fuerzas se agotaban, me arrodillaba y decía, Señor, ya no puedo más, pero confío en que tú me darás lo que me falta. Y siempre, siempre, encontraba una nueva energía para seguir adelante. Esto me enseñó que los retos no son solo batallas físicas o mentales, también son batallas espirituales. Y cuando te obligas a enfrentarlos, tu espíritu se expande. Te haces más sensible, más consciente de que no estás solo, de que hay una mano divina guiando tus pasos. Y eso cambia todo,
porque ya no enfrentas tus retos con el miedo de quien está perdido, sino con la certeza de quien sabe que está acompañado. Ahora, déjame hablarte del precio, porque sí, enfrentar los retos tiene un precio. El precio es el sacrificio, el dolor, el esfuerzo que muchos no están dispuestos a pagar. Pero yo descubrí que el precio de no enfrentarlos es mucho más alto, porque el precio de la huida es la frustración, la mediocridad, la sensación de vacío que nunca desaparece. Yo preferí pagar el precio de la disciplina, aunque doliera, porque sabía que ese precio me llevaría a la libertad. Y quiero ser muy claro contigo, no hay éxito sin reto, no hay victoria sin batalla, no hay cima sin montaña. Pretender lo contrario es una ilusión peligrosa. El mundo está lleno de personas que sueñan con logros, pero que nunca se obligan a enfrentar los obstáculos que esos logros requieren. Y esa es la razón por la que viven vidas promedio. Yo decidí que no viviría en ese promedio. Decidí que me obligaría a ir más allá, porque sabía que la recompensa estaba reservada solo para los que se atreven. Déjame contarte algo que me marcó. Cada reto trae consigo una semilla de grandeza. Sí, dentro de cada dificultad hay un regalo escondido, pero esa semilla solo germina cuando la enfrentas. Si huyes, nunca conocerás el fruto, pero si permaneces firme, si te obligas a atravesar el dolor, un día esa semilla florece en tu vida y entiendes por qué fue necesario pasar por aquello. Lo más extraordinario es que, cuando miras atrás, ya no recuerdas tanto el dolor, sino la transformación. Yo no recuerdo con amargura mis momentos más difíciles, los recuerdo con gratitud, porque fueron esos retos los que me hicieron el hombre que soy. Fueron ellos los que me enseñaron a valorar lo que tengo, a respetar el esfuerzo, a entender que nada de valor llega sin un precio. Por eso te digo, nunca huyas de un reto. Oblígate a enfrentarlo aunque parezca imposible, porque cada reto que vences es un ladrillo más en la construcción de tu grandeza, y cuando tu edificio esté terminado, mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor. Y aquí quiero dejarte una verdad que llevo tatuada en mi corazón. El dolor es temporal, pero la gloria es eterna. El sacrificio se acaba, pero el carácter que construyes permanece para siempre. Esa es la recompensa real de obligarte a enfrentar tus retos. Cuando te obligas a enfrentar tus retos, descubres que la vida no estaba en tu contra, sino que estaba esperando a ver si realmente estabas dispuesto a pagar el precio. Te lo digo porque yo también pensé, durante un tiempo, que las circunstancias eran injustas, que las oportunidades estaban reservadas para otros, que a mí no me había tocado la suerte que tanto veía en los demás. Pero no era eso. El problema no estaba afuera, estaba dentro de mí, en la falta de disciplina, en la ausencia de carácter, en esa resistencia a enfrentar los retos con firmeza. La vida tiene una forma muy peculiar de probarte. Nunca te entrega lo que quieres primero. Primero te entrega un desafío. Es como si el universo preguntara, ¿estás preparado para sostener lo que pides? ¿Estás listo para cargar con el peso de esa bendición? Y si tu respuesta es huir, si tu respuesta es esconderte o inventar excusas, entonces la vida no se equivoca. No estabas listo. Cuando me obligué a enfrentar mis retos, descubrí algo que cambió por completo mi manera de pensar. Descubrí que los retos son como puertas cerradas, pero no puertas sin llave. Cada una tiene una llave escondida en el esfuerzo, en la disciplina, en la constancia, en el coraje. Y mientras más me negaba a girar esa llave, más tiempo me quedaba estancado frente a la puerta. ¿Sabes lo que pasa cuando te quedas demasiado tiempo frente a una puerta cerrada? Empiezas a sentir que no hay salida,
que estás atrapado, que tu destino ya fue escrito. Pero cuando te obligas a meter la llave, aunque te tiemble la mano, aunque parezca que la cerradura se resiste, entonces descubres que la puerta siempre estuvo esperando por ti. No es fácil obligarse. Te hablo con sinceridad. El cuerpo quiere comodidad. La mente busca atajos. El corazón a veces se llena de miedo. Obligarme significó ir en contra de mi propia inclinación natural. Significó levantarme temprano cuando todo en mí pedía seguir durmiendo. Significó invertir en libros cuando todo en mí quería gastar en distracciones. Significó hablar en público cuando todo en mí quería quedarse callado. ¿Y sabes qué descubrí? Que el acto de obligarme me convirtió en alguien distinto. No solo en alguien con más resultados, sino en alguien con más carácter. La gente a veces piensa que obligarse es una carga, que es una especie de castigo. Yo descubrí que obligarse es un regalo, porque en cada obligación autoimpuesta encontré la semilla de la libertad de no depender de la suerte, la libertad de no vivir en la queja, la libertad de no esperar que alguien más viniera a rescatarme. Obligarme me dio poder. Me enseñó que los retos no estaban ahí para destruirme, sino para reconstruirme desde dentro con una fuerza que no sabía que tenía. Y quiero que lo pienses conmigo. ¿Qué pasaría en tu vida si te obligaras, aunque sea por un tiempo, a enfrentar lo que más temes? ¿Qué pasaría si dejaras de negociar con tus excusas y te pusieras firme, aunque la incomodidad te grite? Te aseguro que lo que sucede no es sufrimiento, aunque al inicio lo parezca. Lo que sucede es transformación. Lo que sucede es que descubres un nuevo nivel de ti mismo. Yo no me hice más fuerte en los días fáciles. Me hice fuerte en los días en que me obligué a seguir adelante, aunque nada en mí quería hacerlo. Me hice fuerte en las noches en que cerré la puerta a la distracción y abrí la puerta al estudio, aunque estaba cansado. Me hice fuerte en los momentos en que enfrenté el reto de mi propia debilidad y decidí no rendirme. Y lo más sorprendente de todo es que, después de cada reto superado, me encontraba con recompensas que antes parecían inalcanzables, como si la vida me dijera: muy bien, ahora que cruzaste esta puerta, aquí tienes lo que pedías. El poder de obligarte a enfrentar tus retos está en que nunca más vuelves a ser el mismo. No importa si logras de inmediato la meta que buscabas o si todavía falta camino. Lo que importa es que ya no eres el mismo hombre o la misma mujer de antes. Eres alguien que sabe que puede. Y ese conocimiento, ese descubrimiento, vale más que cualquier resultado inmediato.